porque ayer compartíamos imágenes de lo que son estas nevadas históricas, podemos decirlo en ese sentido, y tenemos justamente una conversación. Está allí Alejandro Rincón, él es periodista, vive en Nueva York y bueno, está justamente para hablar de ese tema con nosotros. Hola Alejandro, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola Gonzalo, un gusto saludarte a ti y a también todas las personas que nos acompañan a esta hora. Increíble, ¿no? Estamos viendo ahí de fondo, podemos ver muy bien. Vos estás en Manhattan, ¿no? Si no me equivoco. Las calles nevadas. Es habitual igual ver a Nueva York nevado, ¿no? Lo que no es habitual es que haya nevado tanto. Correcto, y justo por eso quería compartir con ustedes esta imagen que tienen ustedes sobre mi hombro. Es la realidad que enfrentamos en la ciudad al iniciar este miércoles, cuando han pasado más de 60 horas ya de precipitaciones continuas de nieve. Lo más duro fue el lunes, sin embargo, en el transcurso de las últimas horas todavía hay descenso de nieve de una forma residual. Por eso quiero incluso que me acompañen un instante para mostrarles a ustedes parte de los estragos que son una permanente alrededor de la ciudad. Esta estructura, por ejemplo, que ustedes ven allí, hace parte de las instalaciones que algunos restaurantes y el sector comercial han implementado a través de la ciudad para sobrevivir a la pandemia. Recuerden que pues todo esto sucede en el contexto de la emergencia sanitaria. Se habilitó el servicio al público en los restaurantes, no en el interior, en algunas estructuras afuera, pero muchas de ellas, pues la realidad en la que se despiertan este día, por ejemplo, es esto, completamente colapsadas por cuenta de la nieve. Alejandro, ¿y qué sucede? Está buenísimo que nos muestres estas imágenes. ¿Qué sucede, por ejemplo, con la recolección de basuras? Con lo que necesitan los servicios básicos que necesita una ciudad para sobrevivir día a día. Tuvo que estar suspendida al menos por unas 24 horas porque simplemente la magnitud de la tormenta fue tal que todos los recursos y los servicios de la ciudad se dirigen automáticamente hacia la limpieza de la nieve. Sin embargo, en la medida en que pues ya ha sido, digamos, menor el impacto pues del fenómeno atmosférico, ya se establecieron, por ejemplo, la continuidad de los servicios como la recolección de la basura. Otro, por ejemplo, muy importante que reanuda hoy, el proceso de vacunación contra el coronavirus, que por 2 días tuvo que permanecer suspendido pues a raíz de la tormenta. Similarmente, este miércoles también regresa la enseñanza en persona en las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York. Recuerden que es aquí en la Gran Manzana donde está el sistema público escolar más grande de todos los Estados Unidos. Sin embargo, pues adelante el reto que viene es grande, es demasiada la nieve que cayó. Alejandro, y en este contexto, ¿qué está pasando con el consumo? Hay personas que fueron a los supermercados para tratar de llevarse lo que había. ¿De qué manera están comportando los ciudadanos en esta situación? Belén, mira, qué interesante que lo mencionas, porque justamente ayer que salí a hablar literalmente con la gente de la ciudad para entender cómo les fue en el transcurso de la tormenta, me encontré el caso de 2 argentinas que viven en Manhattan, que estuvieron fuera de la ciudad por algunos días, regresaron justo por la tormenta y ellas no habían podido ir al supermercado en el transcurso de la semana. Y la tormenta en algún momento en el transcurso del lunes empezó a crecer, digamos, o a escalar en dimensión de forma tal que la mayoría de los establecimientos comerciales tuvieron que cerrar, muchos a partir del mediodía. Ellas me contaron que, por ejemplo, caminaron más de 5 kilómetros de un lado para otro de la isla y no encontraban nada y les tocó literalmente devolverse a la casa a sobrevivir a punta de galletitas, qué sé yo, lo que tenían en casa, literal, ¿no? Entonces son estas circunstancias las que marcan de una u otra forma la vida en la ciudad en medio pues, de esta pandemia, ¿no? Alejandro, pues hay algunas personas que logran sobrevivir y otras no. Alejandro, ¿y cuándo se espera que se regularice todo esto? Este es otro punto muy importante por tocar. Continúan las malas condiciones climáticas en la ciudad. Estas precipitaciones residuales de nieve que tenemos avanzarán por lo menos hasta el viernes. Incluso se habla de que el domingo podríamos tener otra gran tormenta que pudiera, digamos, empeorar o hacer aún difícil o más difíciles las condiciones que pues hemos enfrentado a partir del domingo, ¿no? Es que esta precipitación empezó en la noche del domingo, lo peor fue el lunes y aún todavía pues estamos enfrentando lo que hemos visto ahora, ¿no?
Alejandro, y antes de despedirte, bueno, quería preguntarte cómo lo están viendo los ciudadanos. De hecho, cuando se dieron estas nevadas históricas en Madrid, por ejemplo, hubo obviamente muchísimas consultas, en realidad ingresos en los hospitales justamente por diferentes tipos de lesiones. Claro, en Madrid no están acostumbrados a las nevadas, sí en Nueva York, pero digo, ¿sabés si hubo algún tipo de aumento justamente en diferentes lesiones por justamente no saber moverse en este tipo de climas? Mira que esto también es importante tenerlo en cuenta porque uno de los primeros mensajes que vienen de parte de las autoridades locales cuando vienen este tipo de fenómenos es el de cuidarse unos a otros. En esta oportunidad, en la ciudad de Nueva York no se reportó, digamos, algún incidente que lamentar. Consideran las autoridades que pues aquí hay dos factores por tener en cuenta del por qué pues no hubo incidentes mayores. Uno, pues por la pandemia, ¿no? Por cuenta de lo cual pues ya hay muchas actividades que están reducidas y eso pues hace que mucha más gente se quede en sus casas. Y finalmente pues también el nivel de preparación y los mensajes constantes a la ciudadanía, el recordar que pues es difícil salir a la calle, pues finalmente es un mensaje que le cala a la gente. Aquí no ha habido incidentes que lamentar, pero recuerden que esta también fue una gran tormenta que afectó a por lo menos una docena de estados a través del noreste de los Estados Unidos, un área de más de 70 millones de personas en la que por el momento solo se tiene el reporte de una mujer que falleció en Pensilvania, una mujer con problemas de salud mental que desafortunadamente salió en medio de la tormenta y se quedó estancada y por una cuestión de hipotermia perdió la vida. Clarísimo, Alejandro, muchísimas gracias y bueno, también muchas gracias por llevarnos a hacer ese recorrido ahí por las calles de Manhattan. Te veo muy abrigado, me imagino que sigue haciendo mucho frío, así que cuídate. La térmica está todavía por debajo del punto de congelación, así que andar en la calle todavía es difícil. Bueno, todo lo mejor, Alejandro. Muchísimas gracias por este contacto con Hoy Nos Toca. Adiós, buen día. Y yo ahora tengo que darle la bienvenida a Brenda Brecha, digo como todos los días. En este caso, Brenda, hola, buen día. ¿Cómo estás, Gonzalo?